En este video vamos a recordar algunos conceptos importantes que tienen que ver con la introducción a la psicofarmacología. Lo primero que tenemos que pensar antes de prescribir algún tipo de psicofármaco, muy bien, primero es primum non nocere. ¿Qué significa? Primero no dañar. Siempre que vamos a prescribir algún tipo de fármaco, cualquiera sea, tenemos que pensar cuáles son los beneficios, si esos beneficios realmente se justifican. Por supuesto que la psicofarmacología tiene que ver con el estudio de los fármacos sobre el sistema nervioso y sobre la conducta, que es básicamente donde nosotros vamos a querer actuar con estos psicofármacos. A veces vamos a actuar de una manera más sintomática, como puede ser a través del uso de alguna benzodiazepina, algo rápido, algo puntual. A veces nosotros vamos a querer generar algún tipo de cambio a largo plazo, como por ejemplo cuando usamos algún antidepresivo. Dentro de la farmacocinética, nosotros tenemos que pensar que tenemos algunas herramientas para poder utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a alguna situación un poco crítica, bien, en ese caso podemos utilizar la vía sublingual. La vía sublingual es útil para algunos cuadros de estrés agudo o algunas crisis de pánico, en el cual vamos a utilizar alprazolam o clonazepam vía sublingual. Actúa de manera sumamente rápida, en los 30 segundos ya se está distribuyendo en el organismo, con lo cual puede ser un mecanismo interesante para este tipo de pacientes. Por supuesto que lo más común es la utilización vía oral. Sin embargo, hay veces que, sea porque el paciente está en una situación de crisis o porque no lo permite, porque no está consciente, entonces tenemos que utilizar algún tipo de vía parenteral. Con respecto a esto, es importante recordar que en psiquiatría nosotros disponemos de medicación de depósito. ¿Esto qué quiere decir? Que yo utilizo un fármaco en el cual se puede aplicar a los 7 días, a los 15, a los 30 días, a los 60, dependiendo cuál sea la molécula, provocando una liberación que sea en forma paulatina. De esta manera, yo voy a tener al paciente medicado por un tiempo largo, sin la necesidad de tener que estar pendiendo si cumple o no con las prescripciones. Esto es sumamente útil, por ejemplo, cuando estamos frente a pacientes psicóticos, en los cuales el cumplimiento de las prescripciones se hacen precisamente dificultosas. La, Todo lo que tiene que ver con las prescripciones, eh, hay que evaluar precisamente algunas características con respecto al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos utilizar la vía oral, que es la más práctica, pero los pacientes suelen quejarse de que tantos comprimidos, tantas pastillas, bueno, en ese caso nosotros podemos optar por diferentes formas. A veces utilizar algunas gotas puede ser una alternativa. Como dijimos antes, la utilización de la vía sublingual puede ser otra alternativa. Todo lo que tiene que ver con el pasaje a las células, sin duda que las sustancias liposolubles tendrán mayor actividad. Hay que tener mucho cuidado con este concepto. El tema del metabolismo. A veces nosotros nos olvidamos de la cantidad de interacciones que tienen los psicofármacos. Nos quedamos solamente en cuál va a ser el efecto terapéutico, cuál va a ser el efecto beneficioso. Sin embargo, prácticamente todas las moléculas tienen algún tipo de interacción.
En este caso, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de metabolismo tiene. La gran mayoría tienen una metabolización hepática. Tenemos que evaluar cuáles son los canales que se van a utilizar para metabolizar, de manera que podamos evaluar la dosis o si podemos prescribir o no ese fármaco. A veces hay algunas cuestiones, ya lo vamos a ir viendo a medida que veamos cada fármaco en particular, que son bastante puntuales. A veces hay otras que no se tienen en cuenta, como por ejemplo el horario de la indicación, puesto que los antiácidos pueden disminuir la absorción de la mayoría de estos fármacos. De la misma manera que si uno prescribe algún antidepresivo, el poder, el consumir jugo de pomelo también puede complicar este, su acción. De manera que siempre hay que tener en cuenta las interacciones y en particular dónde se va a metabolizar ese fármaco. La inscripción, por supuesto, en la mayoría de los fármacos se eliminan de manera renal, de manera que tenemos que siempre tener alguna valoración de cómo está su excreción, sobre todo en los pacientes añosos. Nunca hay que olvidarse de pedir un clíres de creatinina. Todo lo que tiene que ver con el ajuste de dosis va a depender de la edad, va a depender de si el paciente es un metabolizador rápido o lento, de cómo va a estar su función renal, pero además va a depender de cada molécula. Vamos a ver que hay moléculas que tienen que sí o sí adaptarse a estas condiciones y hay otras que no. Todo lo que tiene que ver con las interacciones. Recuerden que en caso de que exista algún tipo de duda, ¿m? Ir siempre al primer concepto. Primero, no dañar. Segunda cuestión, si existe o persiste alguna duda, y porque ustedes están convencidos de que tienen que dar algún fármaco con estas características, entonces llaman al médico de cabecera o al médico que está llevando el tratamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está con un cáncer y está con un ánimo depresivo, pues bien, yo llamo al especialista para decir, tal antidepresivo va a interferir o no con la molécula que ustedes están tratando ese cáncer. En cuanto a la farmacodinamia, hay que recordar que si bien nosotros vamos a utilizar los, los fármacos de acuerdo a la función, además podemos utilizar un beneficio extra que tiene que ver con algunos efectos secundarios. Estos efectos, como por ejemplo puede ser la sedación o la activación, o si el paciente quiere subir de peso o bajar de peso, bueno, yo puedo elegir de acuerdo a esas características las moléculas. En general, lo que tiene que ver el efecto terapéutico de los antidepresivos, por ejemplo, son bastante parecidos. ¿M? Entonces, la elección del fármaco puede estar sujeta más a estos efectos secundarios que yo quiero buscar que al efecto terapéutico propiamente dicho. Con respecto a qué dosis tengo que utilizar, bien, a diferencia de los modelos clínicos tradicionales, nosotros vamos a encontrarnos que cada persona va a responder de una manera sumamente diferente. Hay veces que para bajar los niveles de ansiedad, yo voy a utilizar 0,25 miligramos de clonazepam y en otro paciente voy a necesitar 2 miligramos. Por lo tanto,
va a depender muchísimo de las características de ese sujeto. De todas maneras, siempre vamos a tratar de utilizar la dosis mínima activa. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy titulando hasta encontrar aquella dosis más baja con la cual puedo encontrar efecto terapéutico. Por supuesto que la mayoría de los fármacos, pasada cierta dosis, no vamos a encontrar efecto terapéutico, pues entonces en ese caso yo tengo que pensar en una alternativa. Dependiendo de el caso, dependiendo de la patología que uno quiere resolver, a veces se necesita no titular lentamente, sino entrar con una dosis de ataque y posteriormente ir disminuyendo para encontrar una dosis de sostén, una dosis de mantenimiento. Ya lo vamos a ver en cada caso en particular. No tenemos que olvidarnos de el efecto placebo. Nosotros podemos encontrarnos con pacientes eh, que ya vienen esperando que le recetes algún tipo de molécula, incluso alguna molécula en particular, porque la vecina está tomando tal cosa y hizo también que ya quiere tomar lo mismo. O por el contrario, no quieren tomar determinada molécula porque un familiar tomó y le hizo muy mal y aumentó de peso o estaba muy sedado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para poder tener una mejor respuesta terapéutica y una mejor tolerancia a los fármacos, lo más importante es poder construir un- una buena relación con ese paciente. ¿Sí? Eso va a permitir que tu tratamiento sea mucho más efectivo. Con respecto a la biodisponibilidad, este, acá vamos a encontrarnos con que, si bien desde el punto de vista teórico hay moléculas que pueden ser que se pueden dar cada 24 horas, nos vamos a encontrar con que hay pacientes que hay que prescribirlo cada 6 o cada 8. Por ejemplo, el clonazepam es una molécula que se podría prescribir solamente una vez al día. Sin embargo, en pacientes panicosos o en pacientes que tienen altos niveles de ansiedad, ¿m? Pareciera que no es suficiente. Acá es para discutir no solamente las características de las moléculas, sino las características de la clínica de ese cuadro en particular. De manera que no siempre lo que ustedes van a tener en lo teórico se va a corresponder con lo que van a encontrar en los pacientes. ¿Qué es lo que esperamos? Mm, ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué objetivo tenemos cuando nosotros prescribimos un psicofármaco? Vos podés dividirlos en dos grandes grupos. Como dijimos al principio, uno puede ser algún cambio cuantitativo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo busco un efecto rápido, ¿m? Con un efecto que va a actuar sobre el metabolismo, y voy a tener una, eh, una respuesta positiva o negativa, pero es bien rápida. Esto, como dijimos antes, puede pasar con los ansiolíticos. Lo que haces es cambiar la polaridad de esa célula, se activa y por lo tanto vamos a tener un efecto sedativo rápido. Se va el efecto de ese cambio de polaridad, se va el efecto del fármaco, vuelve a aparecer la sintomatología. Por el contrario, lo que uno busca para hacer tratamientos más sostenidos es provocar algún cambio estructural. Esto nosotros lo podemos encontrar con el uso de antidepresivos o con el uso de antipsicóticos, en el cual al principio va a generar una mayor producción, por ejemplo, de receptores para que se pueda utilizar ese fármaco
de una manera más útil, pero si uno evalúa los cambios estructurales macro, por ejemplo, en pacientes psicóticos, se ve que a la larga ese cerebro vuelve a tener un tamaño ¿m? más adecuado, que esa retracción que nosotros podíamos ver en una resonancia se puede ir modificando. Por supuesto que va a depender del tipo de esquizofrenia que estemos viendo. Sabemos que hay esquizofrenias sistemáticas, no sistemáticas, algunas psicosis cicloides, etcétera, y va a depender un poco de esto. Por lo tanto, para ese tipo de pacientes nos vamos a encontrar que cuando más plástico sea su cerebro, mejor resultado vamos a tener a largo plazo. Esa plasticidad va a estar dada por la edad. Los chicos, sin duda, son mucho más plásticos. Va a estar dada por la genética. Vamos a encontrarnos que determinados pacientes pueden aprender de una manera más rápida, más adecuada y sostenida con respecto a otros pacientes. Por último, tenemos que recordar el concepto de farmacovigilancia. La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de nuestro país, lo que te pide es que básicamente vos reportes tres cosas. Si observás que luego de la administración de un fármaco aparece impulsividad o aparece abstinencia o aparece dependencia, nosotros tenemos que informarlo rápidamente. La bibliografía en la cual vamos a apoyarnos, tenemos una guía para el uso racional de psicofármacos, que fue hecha por el Ministerio de Salud de nuestro país y por supuesto si quieren ampliar y profundizar, vamos a utilizar el libro de Goodman y Gilman y otra opción también muy interesante es el de Gabriela Uffe. Nos vamos a ver en el próximo video.